En Estados Unidos la situación, digamos que es un poco caótica en un principio. Evidentemente está el mar de fondo de FTX y de Silicon Valley Bank, pero es que además en Estados Unidos no hay una ley federal que regule los criptoactivos, como tampoco hay una ley federal que regule la protección de datos, ¿no? A diferencia de la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos es un entorno complicado, es un potpurrí de estados y de reguladores. Ahora mismo no se sabe cuál es el regulador que va a llevar la voz cantante. Es decir, en un principio estaba la SEC, Securities Exchange Commission, que es el equivalente a la CNMV. Sin embargo, con el escándalo de la plataforma FTX, se dice que la SEC se quedó dormida al volante, y eso es muy grave, ha quedado en entredicho absolutamente, totalmente desautorizada, hasta tal punto de que, bueno, sacó un borrador de regulación de la custodia de criptoactivos y, sin embargo, los políticos la han parado en seco y han dicho, pues mira, vamos a esperar a ver quién es el regulador que se va a encargar de llevar la voz cantante en cuanto a la regulación de los criptoactivos, porque ellos están muy sensibilizados con los criptoactivos. El Congreso americano ahora quiere sacar una ley federal, que tiene que ser aprobada en el Congreso, y ellos son los que van a decidir cuál va a ser la agencia regulatoria en Estados Unidos que se va a encargar de regular los criptoactivos. Entonces, de momento, el panorama en Estados Unidos, digamos que es complicado, sin embargo, ellos ya tienen un marco normativo que ha demostrado ser suficiente para sacar adelante unos proyectos muy interesantes que está acometiendo la banca, de la mano del regulador estadounidense. En este caso hay un proyecto muy interesante que son los pasivos regulados, la red de pasivos regulados, en donde pues, bueno, se ponen de común acuerdo el Banco Central, en este caso es la Fed de Nueva York, diferentes entidades bancarias y luego entidades que son de distinta índole, como por ejemplo Mastercard o Swift, etc. Entonces están sacando adelante unos proyectos que son interesantísimos y que están, bueno, sujetos a un escrutinio de todo tipo, te podrás imaginar, todo tipo de asesores por todos lados, y al final hay, a mí lo que me interesa como abogado, un dictamen interesantísimo de un despacho de primera fila de Nueva York, Sullivan & Cromwell, que analiza de cabo a rabo cuál es esta estructura que han montado en esta red de pasivos regulados, y es absolutamente interesante, ¿no? Llegan a unas conclusiones muy favorables para la tokenización de depósitos, porque se ha llegado a decir que la naturaleza de los depósitos, la naturaleza jurídica, no se ve alterada en modo alguno por la influencia de la tecnología, de la tokenización. Es decir, el depósito permanece tal cual, el depósito está sujeto a la protección del Fondo de Garantía de Depósitos americano, y luego además pues viene a decir que esa infraestructura de mercado que se ha montado, evidentemente es un programa piloto, es un proof of concept, y esto quiere decir que los tokens que entraban en juego eran tokens absolutamente simulados, eran depósitos absolutamente simulados. La Fed, por ejemplo, solo intervino en el apartado de la tokenización de la CBDC del dólar americano, todo simulado, y los bancos pues hicieron sus propios tokens. Al final, ¿qué es lo que se persigue con esta red de pasivos regulados? Que a mí me parece un proyecto verdaderamente interesante. Lo que se persigue es crear una plataforma que al final consiga que haya pagos transfronterizos instantáneos. Es decir, los pagos instantáneos, a alguien le puede chocar, es decir, ahora que estamos en la época de Bizum, de los pagos vía Target, los pagos en euros en el eurosistema, etc. Los pagos instantáneos son una realidad en una parte del mundo, pero claro, imagínate que, no sé, un señor de Murcia, por ejemplo, decide contratar unos tractores que se los vende un surcoreano. Al final todo eso es una transacción realmente complicada. Entonces, hay un entramado de actores que entran en juego y precisamente con una red de pasivos regulados, lo que se hace es, a través de la tokenización, se utiliza el entramado de la tecnología de blockchain o de registro distribuido, y eso lo que consigue es que haya pagos transfronterizos instantáneos. Es decir, el señor de Murcia le diría a su banco participante en la red que emita un token, un depósito tokenizado, porque él tiene fondos en ese banco se pondría en contacto con el banco del que le está vendiendo los tractores, que sería el surcoreano, y entonces al final harían una liquidación automática en tiempo real, pero además una liquidación programada, que esto es interesantísimo. Por ejemplo, se conseguiría la liquidación atómica, es decir, habría una liquidación entrega contra pago, que es lo mismo que pasa con la negociación de los instrumentos financieros, ¿no? Entrega contra pago. Entonces, bueno, digamos que ahí en Estados Unidos lo que vino a decir este despacho es que este sistema, esta infraestructura de mercado,
es perfectamente lícita, puede salir adelante, los depósitos gozan de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, las órdenes de pago que entran en la plataforma tienen firmeza, esto quiere decir que una vez que entra una orden de pago en la plataforma, digamos que es como carta en la mesa pesa, es decir, es una orden perfectamente vinculante y al final solo la puede revocar en caso de que el beneficiario esté de acuerdo con ello. Luego también se hizo un entramado de, digamos, normas estatutarias, reglas operativas, etcétera, que también han decidido que es perfectamente admisible conforme al derecho de Nueva York, al Código de Comercio neoyorquino y demás. Entonces, es un proyecto que es muy interesante y ellos dicen, al final, como corolario de todo ello, que a pesar de que el marco jurídico norteamericano está aún por desarrollar, sin embargo, con los mimbres que ellos tienen, estas plataformas de mercado pueden salir adelante. Evidentemente, dan visto bueno al lanzamiento, pero este lanzamiento obviamente está sujeto a un diálogo con el regulador, es decir, al final lo tiene que aprobar el regulador. Hay mucha gente que está participando en este proyecto y es un proyecto que puede ser importante, ¿no? Esto es en Estados Unidos, yo creo que es un proyecto maravilloso, a pesar de, digamos, el escaso trabajo del legislador en Estados Unidos y de las diferentes disputas que tienen por ver quién va a ser la agencia que va a liderar el camino, pues al final pues florecen proyectos de este tipo, ¿no?